Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos a todos, es una alegría estar una semana más con ustedes. Me encuentro con mi estimado amigo Ervin. Ervin, ¿cómo te va? Estoy muy bien, Alonso. Saludos también cordiales, extensivos y muy contento y con mucha expectativa de hablar de los temas de las próximas semanas, temas que son necesarios conversar y bueno, que Dios guíe esta conversación, por supuesto. Exactamente, hemos diseñado algunos temas interesantes, así que entrémoslo de una vez. Uh-huh. Vamos a hablar hoy entonces, empezando en dos partes probablemente, vamos a hablar sobre un tema que afecta al mundo entero. Así es. El aborto. El aborto. Qué difícil. Muy difícil. Y no es un tema nuevo, Alonso. Es un tema pues que siempre ha estado presente, diferentes contextos socioeconómicos, extremos, digámosle como un instrumento de eliminación de una fecundidad no deseada, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que ahora estamos ante un nuevo panorama que es dentro de una revolución sexual o liberación de la mujer, uh-huh, de carácter netamente liberal, hedonista, uh-huh, que es esa relación bien-placer. Correcto. Y un carácter permisivo. Exacto. Sí, el concepto no es nuevo, ¿verdad? Inclusive en la Biblia, en Éxodo capítulo 21, versículo 22, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, y continúa hablando lo que esta ley hablaba, con el sentido de decir, no es nuevo, pero ha renacido o se ha expandido, como vos decías muy acertadamente, bajo el contexto, ¿verdad?, de la llamada revolución sexual. Así es. Y es que este texto que mencionas habla de una expulsión intencional, uh-huh, ¿verdad?, de un ser humano, antes de que sea capaz de sobrevivir justamente fuera del útero, ¿verdad? Correcto. Esto porque se puede dar el caso de una expulsión no provocada, uh-huh, generalmente antes de la semana 20 uh-huh, del embarazo. Entonces podríamos decir que la definición de aborto, que simplemente estoy diciendo lo que vos ya dijiste, que podríamos definir aborto como la expulsión intencional de un ser humano antes que sea capaz de sobrevivir fuera del útero. Sí, ya haciendo énfasis en esta palabra que mencionas, intencional. Uh-huh. Viene con la intención de quitar, no interrumpir, ¿verdad? Y quitar la vida de un ser humano. Correcto. Donde está, donde es un ser humano, solamente que en un contexto que no es en el mundo habitual en el que conocemos, sino que es una diferencia ambiental. Está Exacto. dentro del útero de su madre. Y entonces, pero de hecho a lo largo del programa analizaremos justamente el concepto de persona. Claro, es muy importante lo que mencionaste, el hecho de que el feto es un ser humano, ¿verdad? Sí. No Una hay que cosa. esperar, sino es una cosa, Sí, ¿verdad? sí. Y la diferencia de palabras, ¿verdad? Quizás una palabra muy política cuando se usa de interrumpir, ¿verdad? Es una forma elegante de decir quitar la vida. Exactamente. Entonces, eso es un tema bastante difícil, ¿verdad? Porque se está quitando la vida a una persona ya viva simplemente que está en un ambiente diferente, ¿verdad? Sí, como se ha explicado en otros medios y recursos, una interrupción sugiere que luego se vuelva a retomar lo que se ha pospuesto, digámosle de alguna manera, pero en el caso del aborto, pues evidentemente es la eliminación total de la vida. No se pospone para que la vida luego continúe de alguna manera. Claro. Entonces es un eufemismo, ¿verdad? Exacto. Decir que es una interrupción del embarazo. No, es vetar totalmente el principio natural del embarazo para formar la vida, desarrollar la vida de un ser humano como tal. Y creo que resaltamos la palabra ser humano. Los cromosomas ya están presentes en la concepción. Eso es muy importante. Y los cambios que vendrán de forma posterior se relacionan con la cantidad y no con la calidad. ¿De qué hablamos? Hablamos de desarrollo embrional que va a concluir, ¿verdad?, en un infante, en un niño, un bebé, ¿verdad?, y no en cualquier otra cosa. Exacto. Entonces es un ser humano desde el momento de la concepción.
Esta contribución que estás diciendo, Alonso, es muy, muy importante porque inclusive después de la fertilización del óvulo como tal, de hecho no hay ninguna otra etapa en el embrión donde el mismo vaya a recibir, pongámosle, una contribución genética para hacer lo que ya es. Exacto. O sea, no hay una nueva fuente, no hay una nueva estrategia para que continúe con una contribución genética, repito. Es decir, desde la concepción, como te estás mencionando, hay no una calidad, digamos, se da como tal la concepción y lo que hay es un desarrollo. Exacto. ¿Verdad? No es que posteriormente hay una nueva calidad, lo que quiero decir, en el embrión. Exacto. Sino es una cantidad, pero no calidad. Claro, ya está definido que es un ser humano. Correcto. Comenzando desde la gestación de la gestación de una persona en el vientre de su madre, por supuesto, y que se va a desarrollar de forma natural y no convertirse en algo o con la esperanza de llegar a ser un ser humano. Exacto. Ya es. Ya es. Y a este ya es se le está quitando la vida, no interrumpiendo un proceso que después se lo toma, como vos decías, acertadamente. Y es que este punto en el que estamos entrando me parece, Alonso, que es el fundamental. Exacto. Porque desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, ahora se pone sobre la mesa cuándo es que empieza a considerarse un ser humano como tal. ¿A partir de cuál semana? ¿A partir de qué momento? Claro. Y es que la esencia de la concepción es en sí mismo la formación que posteriormente no se va a desarrollar en una mesa, en una jirafa, en lo que sea. Exacto. Se va a desarrollar en un ser humano. Justamente es como tener una semilla y decir, bueno, este no es un palo de naranja, evidentemente, pero tiene la potencialidad para ser un palo de naranja y no otra cosa. Correcto, exactamente. Hay un libro que se llama Las Bases Bíblicas de la Ética, de James Hilles. Él dice que hay tres posiciones en cuanto a cuándo comienza la vida. Ante la pregunta ¿cuándo comienza la vida? Las diferentes propuestas han sido: una, el momento de la fecundación. El segundo habla de la viabilidad del feto, es decir, cuando el feto es viable ya para desarrollarse o nacer. Y la tercera posición es al nacer y respirar, que ahí entonces comienza la vida. Creo, y al menos yo, y conociéndonos, ¿verdad?, de nuestras tantas conversaciones, probablemente coincidimos de que nos acercamos a la posición número uno, ¿verdad? A la posición del momento de la fecundación comienza la vida. Claro. Y ya cualquier interrupción sería más bien quitar la vida. Sí, es lo que la escritura menciona claramente. Y eso es lo que vamos a ver en unos minutos. Ok. Ahora, contame un poco sobre el tema del aborto y el tema de la legalización de la muerte humana. Bueno, es que justamente las ciertas prácticas estatales movidas por ideologías, es decir, que toman el poder del Estado para lograr un fin específico, logran con estos fines legalizar la muerte humana. Y acabamos de decir hace unos minutos esa palabra eufemismo. Pero es que si le quitamos tantas cortinas de humo que hay, se legaliza la muerte humana. Correcto. O sea, es un nuevo genocidio, sin ningún problema, donde millones de millones, vuelvo a repetir, de seres humanos están siendo legalmente atacados, correcto, violentados hasta la muerte. Sin considerar, ¿verdad?, en el avance de los derechos humanos, esto es una contradicción. Totalmente. Porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. Así es. Y entonces, por un lado, escuchamos derecho a la vida, igual, ¿verdad?, otros temas de libertad de expresión, alimentación, básicos y fundamentales. Y de hecho, interesantemente, muchos de los derechos humanos tienen una relación estrecha con principios bíblicos, ¿verdad? Claro. Pero es una contradicción entonces. Los derechos humanos, el primer derecho a la vida. Pero por otro lado se intenta legalizar la muerte, y me gustó mucho esa expresión que usaste, este nuevo genocidio, ¿verdad? Viéndolo crudamente, eso es. Y es que de nada vale defender el principio de la educación, de la libre expresión, si no hay vida. Exacto. Entonces, por eso me gusta el sentido que le estás dando de la palabra contradicción.
como decís, el primer derecho fundamental del ser humano es la vida. Ahora, quitando la vida, ¿qué otro derecho es plausible, digamos, necesario? Sin vida no hay, evidentemente, derechos. Ejercicio de los otros derechos. Exactamente. O sea, vamos a un punto muy simple y muy lógico. Si anulamos el primer derecho, anulamos todos los demás. Exactamente. Pero por otro lado se intenta legalizar, ¿verdad?, por ideologías y movimientos con diferentes intereses, este tema. Así es. No, y es que debemos de pensar, Alonso, que esta aceptación, tanto política y debo decir también social, porque puede ser que empieza con la ocurrencia de un grupo ideológico, que va convenciendo al Estado para poder tener poder, para poder ejercer sus ideologías. Pero de repente, por medio de una culturización, por medio de medios masivos, por medio de financiamientos, ¿qué pasa? La conciencia social empieza a adaptarse con esta nueva legalización de la muerte humana. Y ahora, la firmeza con que se podría responder sí a la vida, ya se empieza a poner con ciertas limitantes, ¿verdad? Bueno, es que eso depende. Claro. ¿Y qué pasa? Pues esa sociedad se va transformando en su manera de pensar en favor de una ideología que no tiene fundamento científico. Exactamente. Y, por supuesto, ni bíblico, ¿verdad? Menos bíblico. Menos bíblico. Claro. Yo no sé si la palabra es muy sencilla para utilizar dentro de una discusión como esta, pero a veces siento, y es una percepción mía, quizá algo equivocada, de que este tipo de temas, como por ejemplo el aborto, y claramente la sociedad comienza a transformar su pensamiento y comienzan a cuestionarse cosas, como vos decías, sin fundamento científico, moral ni bíblico, y veo personas mayormente jóvenes, levantarse y decir es que el aborto es un derecho, tiene que ser legalizado, expresiones que se han popularizado, y pienso, ¿es esto una moda? Y esa es la palabra que no sé si es muy simple en este tipo de conversación, ¿verdad? Es moda. Es moda adecuar mi pensamiento a lo que la sociedad me está diciendo con muchos intereses y tintes. No sé, un jovencito de 13, 14 años que quizá no ha explorado ampliamente el tema, tienen la capacidad y pueden ser personas muy críticas, pero he visto jovencitos, ¿verdad?, que no han explorado el tema de una forma seria y abogan por ese tipo de cosas. Sí. Es moda. Y utilizaste una palabra importante en tu comentario, Alonso, que es percepción. Todos tenemos derecho a tener percepciones. Claro. Y eso está bien. El punto es que tal percepción no tenga fundamento. Ahí está el problema. O sea, yo puedo vivir y convivir con mi percepción. Perfecto. Pero el punto es, bajo ningún fundamento, yo cambiar la percepción de otras personas o la percepción de la sociedad, repito, sin argumentos, sólidos, sin bases sólidas, ahí sí estamos ante un gran peligro. Exacto. Y es la culturización en la que estamos ahora. Ahora eso es así porque tal otro lo dice. Exacto. O porque tal artista mediático de repente empieza a dar su opinión, su percepción, repito, sin fundamento. Y pues bueno, ahí van detrás el montón de fans riéndole las gracias. Y porque es una persona, repito, mediática, es una persona, pongo comillas, importante. Un influencer. Un influencer, exactamente. Bueno, entonces influencia la cosmovisión de personas que no tienen una autonomía sólida para poder discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Y en un contexto no solamente individual, sino en un contexto social completo, porque eso es un mal que no afecta a una persona, Alonso. Afecta a toda una sociedad. Toda una generación. Toda una generación. Sí, claro. Y esto que decís muy acertadamente es parte de las características de la sociedad posmoderna. Las verdades subjetivas, hablando más técnicamente, el rechazo de las metanarrativas que han tenido fundamentos y sostenes sólidos, ¿verdad?, científicos, morales, con fundamentos sólidos y probado y comprobado. Pero hoy la sociedad posmoderna, ¿verdad?, y hablando de generaciones, desde los millennials, los Z y los alfa ahora,
es esa tendencia, es así porque Porque tal lo fulano dice. lo dijo, ¿verdad? O porque es mi percepción. Claro, perfecto, excelente. Me encanta poder hablar con personas que piensan diferente. Así es. Es riquísimo, uno aprende un montón, siempre y cuando haya un fundamento y Claro. hay una lógica en el razonamiento, como Sí. vos claramente lo decías. Yo creo entonces, a la altura de esta conversación, creo que estamos girando sobre un tema fundamental, que es el concepto de persona. ¿Cuándo empieza la vida humana? Y yo no sé si quizás podríamos acá continuar, porque me gusta, creo que es muy importante en este tema del aborto seguir definiendo cuándo empieza la vida como tal. Definiendo esto que es claramente revelado, Exacto. tanto por la escritura como por la ciencia. Ya a partir de ahí, pues la conversación debe de girar en otro lado. Claro. Ya lo que continúa es una negación de la realidad para dar paso a una ideología. Qué buena esa expresión, ¿verdad? Negación de la realidad para dar paso a una ideología. Eso es lo que vimos hoy. Y me preocupa en sobremanera las nuevas generaciones que están desarrollando ese estilo de crítica, ese estilo de razonamiento, ¿verdad? Como justamente lo acabas de mencionar. Entonces, ¿en qué momento empieza la vida? Es la pregunta. Sí. Bíblicamente hablando, podemos citar Jeremías 1:5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. La ciencia, desde la embriología y la biogenética, lo confirma. Claro, claro. Sí, ¿no? Desde la ciencia más cruda, ¿verdad? Más fría. Más fría, no hay ninguna... Es decir, hay un fundamento científico. Exacto. Allí, donde se empieza a gestar. Y me gustó lo que decías hace unos minutos, que desde la concepción ya se empieza a dar esa formación de los cromosomas. Y entonces es importante esta base porque ya no hay ninguna discusión de cuándo en qué está la potencialidad del ser humano para su posterior desarrollo. O sea, Exacto. como estás diciendo, desde la embriología se empieza y la biogenética se empieza a confirmar el punto. Pues ciencias que por supuesto surgen mucho después de la revelación bíblica, como está fundamentando en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Claro. Inclusive, ve lo que dice la Escritura, antes de la concepción. Porque es que cada uno de nosotros estamos en la mente de Dios, inclusive antes que la embriología tenga algo que decir. Exactamente, correcto. Y esta ciencia no es necesariamente contraria a la revelación bíblica. Yo creo, mi percepción personal es, la ciencia es descubrir cómo Dios opera. La operación de Dios. Por ejemplo, las leyes físicas de gravedad y demás, no es un invento del hombre ni se dio porque sí. Es la forma diseñada por Dios para hacer que funcione nuestro planeta, etcétera. Y el hombre, en la gracia común, ha tenido la habilidad de poder descubrir cómo funcionan los sistemas de Dios. Entonces, aún, como claramente decías, desde antes de la fecundación, Dios nos tiene en su mente. Antes de, como decía Jeremías, antes todavía de ser formado en el vientre, había un conocimiento, bien, y aún continúa la vida, o más bien la vida se desarrolla a partir de ahí. Entonces ahí comienza la vida. Claro. ¿Verdad? Algo que me encanta pensar, y creo que nos da un valor riquísimo en nuestra sociedad, es el concepto de Dios como creador y todos y cada uno de los seres humanos como portadores de la imagen y semejanza de Dios. Así es. Cada persona, cada individuo, indiferentemente quién sea, lo que crea, lo que piense, donde viva, está el hecho de la dignidad humana por ser portador de la imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros, hablando a nivel social o como sociedad, nos atrevemos a quitarle la vida a alguien que es imagen y semejanza de Dios y que es una persona única? Única en los miles y cientos de miles o millones de años, como queramos verlo, es única. ¿Cómo entonces vamos a legalizar simplemente por un criterio probablemente subjetivo quitarle la vida a un individuo único en la historia de la humanidad? Así es. Y esta lectura que has puesto, Jeremías 1:5, fíjate que si lo notamos detenidamente, la biogenética y la embriología, como nos estás diciendo, pueden confirmar
lo que la Escritura dice. Exacto. Pero no llegan a otro punto que ese versículo dice, que es el propósito de vida. Porque dice, te santifiqué, y ese es te di por profeta a las naciones. No solamente estamos hablando del que Dios creador crea, sino que da sentido a una vida. Es decir, el ser humano que es violentado hasta la muerte está obstaculizando de alguna manera, dentro de la limitante humana, la posibilidad que esa persona tendría para cumplir los propósitos de Dios en este mundo. Así que vamos todavía muchísimo más profundo. Dios no solamente da vida per se, da media vuelta y se desentiende del ser humano que se desarrolle como la genética y como la naturaleza va a dictar, sino que le da un propósito, te di. Y ese te di es que se cumplirán sus designios. Exactamente. Con esto quiero resaltar no solamente la vida, sino que esa vida está en manos del Dios Todopoderoso, con un propósito, con un sentido. Exacto. Ahora, para seguir sobre esa misma línea, basta con leer este versículo y gramaticalmente está expresado muy poéticamente, muy bonito, por usar una expresión sencilla, ¿verdad? Ahora, esto dice Dios de Jeremías. Y si somos curiosos y leemos los 52 capítulos de Jeremías, ¿qué tipo de vida llevó Jeremías? Así es. No fue la vida de placer y de maravillas. O sea, fue maltratado por perseverar en la verdad. Jeremías fue usado por Dios para decir, viene el juicio. E históricamente es comprobado la invasión caldea a Israel, la destrucción de Jerusalén, todo esto. Y Jeremías fue de los poquitos que estaba diciendo, rey, perdón, pero Dios dice esto. Lo metieron preso, lo tiraron en un pozo lleno de barro, lo mandaron a callar, lo querían matar. Y aún ahí se cumplió el propósito de Dios desde que fue dicho en el capítulo 1. Inclusive vemos a un Jeremías cuestionando para qué su existencia, exactamente. ¿verdad? Sí, correcto. O sea, ya no quiero ni vivir, ¿verdad? Por las condiciones que estás vos diciendo. Exactamente. Pero es donde vemos que el propósito humano no depende del ser humano. El propósito humano es determinado y sostenido por Dios que inicia y termina una obra. Correcto. Entonces, vemos, con todo esto estamos diciendo la riqueza del propósito de la vida humana, que está en las manos de Dios, que la sostiene y que, bueno, que la culmina, que la lleva para sus designios. Exacto. ¿Cómo atrevernos a quitar ese propósito divino? Por supuesto. Inclusive, cómo atrevernos a dar una percepción particular. Como bien estás diciendo, me gustó mucho esta línea que llevaste, llevando una opinión sin fundamento y sin investigación, en este caso bíblica, sin entendimiento de todo el concepto magno que significa la vida humana. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vida humana es sinónimo de persona humana? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque dentro de estos temas que estamos hablando de ciencia, vamos a poner una nueva palabra, los anticientíficos, entonces. Anticientíficos. Sí, okay. Anticientíficos de la ideología de género van a estar diciendo que el producto de una concepción todavía no es una persona. Ahí está el punto, ¿verdad? Se meten en una filosofía y en una teología que ni entienden. Correcto. Creyendo ser sabios, son como necios, ¿verdad? Como dice la Escritura, sino que lo entienden como algo con vida. Un objeto. Un objeto, una masa, un tejido, como decir, un parásito, como diría una escritora feminista, un parásito que se elimina como cualquier parásito. Imagínate lo que es el concepto de persona. Ahora, qué interesante, porque esta persona que dijo esto, si lo hubieran considerado como un parásito, no estuviera balbuceando lo que estuviera diciendo, ¿verdad? Totalmente. Es decir, qué interesante y qué casualidad que todos los que están hablando nacieron. Fueron por el mismo proceso que aquellos que se les está quitando su derecho a vivir. Entonces, los que hoy están en contra de la vida y a favor del aborto, da la casualidad que son personas nacidas. Entonces, bueno. Ahora, entonces, a tu pregunta, ¿vida humana es sinónimo de persona humana? Pues bueno, ahí está, entendiendo que la esencia humana empieza a partir de la concepción, como hemos estado hablando, y que simplemente para su potencialidad necesita de su pleno desarrollo. Desarrollo que Dios faculta a la mujer con todas las condiciones integrales
maravillosamente puestas en un equilibrio perfecto para que la vida se pueda desarrollar en un ambiente. Correcto. Porque es una vida desarrollada, solamente que un ambiente. Luego pasará a un ambiente exterior. Claro. Esa es la única diferencia. Totalmente. Ambiental. Entonces, si vida humana es sinónimo de persona humana, la dignidad humana no depende de la edad de gestación. Hay un respeto, entonces, necesario a esa dignidad. Y es que, ¿cuál es la parodia de ahora? Determinar cuándo en qué semanas que se puede considerar el ser humano como tal, a partir de qué semana es que es una persona política. Correcto. Donde el Estado tiene pues la facultad de responsabilizar por tal. Es decir, un montón de argumentos que dependiendo de la corriente empieza a cambiar los números de semanas, bueno, a partir de esta, no a partir de la otra, ¿verdad? Y simplemente por no fijarse en las bases más objetivas, da espacio para un sinnúmero de contradicciones impresionantes. Esas contradicciones son las que están en boga en este momento. Exactamente. Y cada vez más se van ampliando esos límites. Es interesante leer sobre los conceptos del aborto a través de la historia, desde la antigua Grecia hasta hoy. Un patrón es, vamos ampliando un poquito el límite. Vamos siendo un poquito más permisivos, un poquito menos ortodoxos, menos estrictos, al punto de la palabra que usaste vos hoy, ahora recién, excelente, al punto de la parodia que se vive hoy. Sí. Y es que nada más me gustaría leer un salmo que ahora en la mañana estaba preparando. Bueno, y hay muchísima lectura porque a partir de que Dios es Dios de la vida, tenemos que toda la Biblia, pues evidentemente habla de un Dios dador de vida, pro vida, porque nosotros después de la caída tenemos inclusive vida en Cristo. Ajá. O sea, tenemos vida por muchísimas vías. Vida natural puesta por el Señor. ¿Con qué propósito? Esta vida natural es para que alcancemos una vida más amplia, más sublime en Cristo. Una vida perpetua. Pues bueno, el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ese me hiciste, como dijimos, habla de muchas cosas, no solamente el aspecto natural, sino el aspecto integral, de propósito, de sentido de vida, de sentido inclusive de esa vida perpetua de la que estamos hablando. Correcto. Es un buen salmo que se adjunta a ese texto de Jeremías y de otros muchos más, tanto textos como posiciones, ¿verdad? Reflexiones humanas a partir de la cosmovisión bíblica. Sí. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta acá? Y la próxima semana seguimos hablando sobre el tema del aborto, un poquito sobre la bioética, el aborto quirúrgico, ¿verdad? Y un poco más de la ideología que hoy mancha nuestra sociedad. Sí, muy, muy necesario. Ok. Pues bueno, contento de empezar con este tema. Como siempre dijimos, no trata pues de ser totalmente abarcador ni extenso, simplemente es incentivar a la reflexión. Correcto. Y bueno, muy buena idea continuar la otra semana con la parte 2 de este conversatorio. Perfecto, entonces nos vemos la otra semana, que pasen muy bien y nos vemos. Saludos a todos. Saludos. Nos vemos.